Estamos en este 22 de julio compartiendo con ustedes como cada 15 días lo vendremos haciendo para hablar de los temas de actualidad y el análisis en profundidad de los hechos que realmente ameritan que analicemos lejos de entrar en controversias, más bien buscando encuentros, buscando acuerdos, pero sobre todo análisis que realmente lleven en el fondo el mensaje correcto, el mensaje que es nuestro y es el de un mensaje de derechas, un mensaje pro economía, pro libertad económica, y estamos aquí con ustedes para compartir en este espacio, en esta tarde fantástica con dos invitados de primera línea. Pues muy bien, está con nosotros como siempre Álvaro Grajales, que es nuestro director técnico de la Fundación Escuela Libertad, y nos acompañan dos invitados fenomenales. Uno de ellos es el doctor Luis Guillermo Vélez Álvarez, doctor en economía, consultor, docente investigador de la Universidad de AFIT, dedicado a la consultoría empresarial en lo público y en lo privado. Por otra parte, está con nosotros también el doctor Omar Bula Escobar, quien es analista político, geopolítico, profesor en economía internacional, autor de varios libros, profesional en gestión empresarial, con amplia experiencia internacional y formación en gestión estratégica, tanto en el sector público como en el privado. Señores, pues muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación en esta tarde de trabajo que tendremos con ustedes durante unos 45 o 50 minutos como mucho para hablar con nuestra audiencia de un tema clave y fundamental. ¿Qué es esto de la Agenda 2030? ¿Hasta qué punto está lleno de buenas intenciones y qué es lo que realmente pretenden? Pero además, la visión económica de esta Agenda 2030, porque evidentemente es una agenda que tiene que ver con algunos aspectos que pudieran llevar inclusive al atraso o al retraso social en muchos factores. Y por eso vamos a analizarlos con estos invitados. Muy buenas tardes y bienvenido, doctor Omar. Bienvenido a Escuela Libertad. Doctor, tiene el micrófono apagado. Perdón. Muchísimas gracias, Demar, por la introducción. Álvaro, profesor, encantado de estar con ustedes. Es un tema muy interesante. Esperemos cubrir lo que se pueda en este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Omar. Doctor Luis Guillermo, buenas tardes, bienvenido. El micrófono. Aquí estamos. Buenas tardes, Demar. Buenas tardes, Álvaro. Doctor Bula, mucho gusto saludarlos y mucho gusto saludar a la audiencia. Gracias por esta invitación. Muchas gracias a ustedes y bueno, don Álvaro, bienvenido, buenas tardes como siempre. Gracias también por acompañarnos aquí en la Fundación Escuela Libertad. Ni más faltaba, no. Gracias a usted, doctor Demar, por acompañarnos, por hacer que estos espacios sean una realidad. Pues muy bien, sin más ni más, empecemos hablando de la Agenda 2030. ¿Qué es eso de la Agenda 2030? Pues muy bien, en algunos de los portales, sobre todo los oficiales en el mundo, se habla de ese plan de acción mundial en favor de las personas, del planeta, de la prosperidad social basado en 17 objetivos desarrollados de manera sostenible, o por lo menos es lo que ellos analizan o por lo menos pretenden venderle a las personas. Pero ¿qué es la Agenda 2030? Doctor Omar. Bienvenido y bien pegado usted, explíquenos de qué se trata, cuál es su lectura frente a lo que llaman la Agenda 2030. Bueno, gracias, Demar, de nuevo. Yo creo que lo primero hay que analizarlo en diferentes planos. El plano formal, la Agenda 2030 son los objetivos de las Naciones Unidas originalmente para el 2030, que son los sucesores de los objetivos del milenio, que eran para el 2015. Cada 15 años la organización se reúne para definir objetivos hacia el futuro. La diferencia con los objetivos del milenio que llegaban hasta el 2015 es que estos son más amplios, han sido más publicitados y hoy en día están involucrando prácticamente a todo el sector privado y a todo el sector público como un lineamiento global de acción. Efectivamente, en lo formal también se presentan una serie de objetivos de poca controversia. Todo el mundo quiere que se acabe la pobreza, todo el mundo quiere mejorar las condiciones de salud, todo el mundo quiere mejor gobernanza, todo el mundo quiere un planeta más viable. Ahora no se trata tanto, es decir, yo escuché a un ex candidato que decía que él no sabía qué era la Agenda de 2030. Y eso sí es grave, porque la Agenda 2030 es oficial, fue aprobada por las Naciones Unidas de 194 países en el 2015, está siendo implementada. No hay en este momento, repito, institución
prácticamente ninguna que no tenga algún tipo de referencia a la Agenda 2030. Hoy estaba precisamente enseñando por la mañana una disciplina que se llama ESG, que es la que está siendo implementada a nivel corporativo. Básicamente califican a las empresas según unos nuevos parámetros que están muy ligados a la Agenda de 2030. Todo esto además para indicar que lo corporativo y lo multilateral están muy, muy ligados. Entonces, no se trata de la existencia. Esta agenda existe y su capilaridad es enorme. Eso se los digo porque es que lo veo más y más. Yo estoy metido ahora en el estudio de compañías petroleras, trabajando en una asesoría, y en ese ámbito ya hay calificaciones, ¿no? Se está calificando al sector privado en el sentido de cumplir con muchos objetivos, de esos objetivos o bajo el paraguas de esos objetivos. Entonces, la Agenda 2030 existe, no es un mito, ¿no es cierto? Formalmente está ahí, creo que todo el mundo la ha visto. El problema eventual de la Agenda 2030 es cómo se aplica, no si se aplica o no se aplica, esto ya está muy adelantado. ¿Cómo se aplica? Es porque de alguna manera, y mientras que la gente coge objetivo por objetivo y decide, mire, detrás de esto lo que hay realmente es tal cosa, hay mucha especulación en ese sentido. Hay algunos objetivos que son más relevantes que otros. El 13, el del cambio medioambiental, que es el que ha añadido ese concepto de sustentabilidad, de sostenibilidad, que es como el paraguas prácticamente, de ahí que se llamen los objetivos sostenibles. Eso viene sobre todo de esa discusión largoplacista pro planeta, y otros que tienen que ver con gobernanza y género. Esos tres son muy importantes porque esos tres van más allá de lo que iban los objetivos del milenio. Y eso lo vemos en las prioridades ya de todos los gobiernos. La vicepresidenta de Colombia en la ONU, y en esa misma reunión, la última de la Asamblea General, conté yo mismo, 47 líderes de Estado mencionaron como prioridades el cambio climático, la igualdad de género y la pobreza. La pobreza no se puede dejar por fuera, obviamente. La pobreza, pues yo creo que es simplemente, ¿no? O más o menos pobres, ¿no es cierto? En cambio, cuando se llega a objetivos más complejos, como el del género, como el del cambio climático, como el de la gobernanza, se entra a terrenos donde sí se pueden dar cambios sustanciales. Cojamos uno, el del cambio climático, que como les digo es como el paraguas. Ya lo están viendo, ¿no es cierto? En la prensa últimamente, ahí esto no es secreto para nadie, que esto es una prioridad inclusive del gobierno que acaban de escoger en Colombia. El cambio climático es una prioridad de la conversación que tuvo el presidente que pronto se posesionará con el gobierno americano. Esta agenda es global, está siendo implementada, y lo importante, más allá de las intenciones que se pueda tener en términos de cambios en estos aspectos concretos, es quién la respalda. Los que respaldan esta agenda, y les los digo porque lo estoy descubriendo más y más, y en eso estoy metido, hoy terminé un curso de varios días sobre eso, son sobre todo las grandes empresas corporativas y los fondos de inversión, sobre todo. Ustedes, el núcleo de decisión política del mundo ya se trasladó de Nueva York a Ginebra, o a Davos, pongámoslo así directamente. Es en Davos donde se reúnen todos los gobiernos pudientes, digamos así, porque al Davos no invitan al presidente de Zimbabue ni de Lesoto, ¿no es cierto? Pero se reúnen los gobiernos que son instrumentales para la implementación de esta agenda, los mayores, ¿no es cierto? Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, pero sobre todo se reúne el curubito del sector privado mundial, y son ellos los que básicamente empujan la agenda a través tanto del sector privado corporativo como de su influencia sobre el sector público. Ese sistema de ESG que mencioné y ya está pasando, está viendo en Colombia, hay varias universidades que están empezando a verlo desde cerca. Es un sistema de gobernanza que le otorga un campo más amplio de gobernanza al sector privado que lo que tenía en el pasado. Entonces tenemos
un fenómeno muy interesante. Primero que todo, que el poder ya no está solo en los gobiernos y en los estados, que el sector privado multinacional es más, pero mucho más poderoso. Las tres, y eso, ayer veía otro discurso en el Congreso alemán, los tres fondos de inversiones más grandes del mundo manejan 26 trillones de dólares. Hay un desbalance en las finanzas y en la riqueza internacional que no tiene precedente. Y los que empujan estas políticas en consonancia con el sistema de las Naciones Unidas o basado en estos objetivos que parecen tan loables, ¿no es cierto? Es el sector privado con dos mecanismos. Uno, el establecimiento de una economía, un capitalismo nuevo que llaman el capitalismo de las partes, y que está obviamente vinculadísimo a todo lo del clima, y el famoso ESG que el profesor Vélez tal vez ya ha escuchado hablar o conoce el tema. Eso se está implementando y se implementará en el sector público también. El hecho es que hay unos cambios de gobernanza. Esto implica, ya para concluir, obviamente un cambio en la estructura de gobernanza global, porque el globalismo, que es el que representa el World Economic Forum, estas empresas y la Agenda 2030, implica intrínsecamente ciertos niveles de pérdida de soberanía y cierta gobernanza supranacional para tratar de envolverlo. Muchísimas gracias, profesor Omar, y un saludo a toda nuestra teleaudiencia a esta hora, desde la China, desde Chile, desde Estados Unidos, desde Palmira, desde Valledupar, bueno, de tantas partes que a esta hora se conectan para ver este importante análisis sobre lo que es la Agenda 2030. Álvaro. La siguiente pregunta que nos hacemos respecto a la Agenda 2030 es si esta agenda va ligada a grupos de extrema izquierda que quieren atentar contra el capitalismo, contra la producción. Profesor Luis Guillermo. A ver, mire, en el mundo pasaron unas cosas muy curiosas. El socialismo real colapsó en Europa. Hubo un resurgimiento muy importante del pensamiento liberal en los años 80 y el liberalismo incluso pues tuvo ese auge importante con los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que fueron decisivos y muy importantes en la definición de la llamada Guerra Fría y el colapso pues de ese socialismo real. Otra cosa que ocurrió en el mundo fue que pues esa teoría de la explotación y la teoría de la miseria creciente del proletariado pues sufrió un gran mentis histórico. Los países, las crisis económicas nunca volvieron a tener gran amplitud y la pobreza retrocedía en todas partes a medida que las economías de mercado y las economías de libertad se ampliaban, como se ha visto. Entonces, de un momento para otro, en esa época, estoy hablando por allá a mediados de los 90, entonces ya nadie volvió a hablar de socialismo, la idea de socialismo desapareció y el concepto de socialismo y de revolución socialista mutó y aparecieron unas nociones que lucían muy atractivas: el igualitarismo, el ambientalismo y el etnicismo. Y esos conceptos empiezan a desarrollarse y son muy atractivos para la intelectualidad bien pensante, en la academia, entre la burguesía que tiene mala conciencia, entre los políticos y todo lo demás. Y eso ha ido cogiendo una fuerza muy importante. E incluso su fuerza es tan importante, es tan fundamental, que ejercen un dominio en el lenguaje, un dominio a nivel del lenguaje. Y es el lenguaje que algunos hemos llamado el lenguaje del buenismo, el lenguaje progre, el lenguaje, e irse contra eso aparece como si uno fuera
contrario a la eliminación de la pobreza. Entonces, digamos, los liberales hemos ido perdiendo un espacio que es fundamental y es el espacio de la lucha en el lenguaje. Porque cuando el contradictor te impone, te prohíbe algo que debes decir, no solo te prohíbe lo que quieres decir, sino que también te impone lo que debes decir. Y entonces uno ve que la gente del liberalismo resulta hablando ese mismo lenguaje, el mismo lenguaje del buenismo, del asistencialismo y todo eso, y eso convierte la lucha por el liberalismo, especialmente en América Latina, en una lucha muy complicada de avanzar. Entonces, mi primera observación es que con relación a esta agenda y a esos objetivos del desarrollo del milenio, con los cuales nadie puede estar en desacuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con que el planeta sea bueno y esté lleno de flores y todo el mundo tenga empleo y cosas de esas? Es que esos son bobadas. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero entonces la instrumentación de eso y lo que eso implica desde la perspectiva de los liberales es bien complicado. Esa es mi primera observación, tal vez en esta conversación. Pues muchísimas gracias, doctor Luis Guillermo. Y es que aquí hay que observar un fenómeno. El doctor Luis Guillermo nos pone el balón donde lo necesitamos. La tiranía de las causas justas, como lo llamamos en algunos sectores de la política en Colombia, a esas causas precisamente. Cuando nosotros vemos ciertos movimientos, sobre todo los de extrema izquierda, se mueven a través de esas causas justas y logran muchos adeptos, aunque no tienen ni idea cómo administrar el desastre que están propiciando. Porque evidentemente aquí se vienen los desastres de los que queremos hablar. ¿Qué fue lo que ocurrió en Sri Lanka? ¿Qué fue lo que pasó realmente en este país? Porque nosotros vimos cómo el presidente tuvo que salir huyendo, la turba enardecida, enfurecida, muerta de hambre por la situación en la que llevaron el país, terminó ocupando la casa presidencial, ocupando la residencia del mismo presidente, y esto desembocó en unas protestas que parecían no haber tenido un final feliz definitivamente. Y entre otras cosas, vamos a ponerlo en contexto, lo que ha hecho Sri Lanka fue prohibir la importación de ciertos insumos agroquímicos que ayudan al desarrollo del campo, pero al mismo tiempo también prohibir la exportación de algunos de los productos, como es el caso del té en Sri Lanka. Esto llevó a un desastre económico que terminó pues por acabar con el gobierno, tumbarlo, y hoy tenemos una nueva situación en ese país. Pero a la luz del análisis geopolítico, doctor Omar Bula, no estamos lejos de lo que acaba de pasar en Sri Lanka. Lo hemos visto como en Chile pretenden imponer una agenda globalista, como en Honduras se impone una agenda globalista, obviamente con menos éxito, pero con las mismas ideas buenistas. Lo intentan en Venezuela con Nicolás Maduro, lo intentan en Perú con Pedro Castillo, que es un instrumento de algunos sectores de esa extrema izquierda que apela a las causas buenas. ¿Qué tan factible es que toda América Latina termine envuelta en esta Agenda 2030 que se nos presenta como la agenda de las causas justas de lo mejor para la humanidad? El mundo entero está involucrado en la Agenda 2030. Nadie se salva, es cómo se implementa. Todo el mundo está implementando los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto lo amarran de muchas maneras. Objetivo por objetivo. El objetivo 13 de cambio climático lo amarran en París, con el Acuerdo de París. Y los países tienen que son accountable, ¿no? Son responsables de mostrar progresos. El de género lo deciden en UNICEF, el de agricultura en la FAO, etcétera, etcétera. La ONU juega un papel sin duda alguna instrumental. Lo importante es entender quién está detrás de los organismos multilaterales que son los que lo implementan. Hablaba del sector privado y su nueva preponderancia en términos de poder financiero y comercial global. Cabe remarcar también que gran parte de las organizaciones multilaterales están ya prácticamente cooptadas por ONGs, supuestamente, pues ONGs que pertenecen a las grandes corporaciones. El caso de la OMS,
financieramente prácticamente manejada por el Bill and Melinda Gates Foundation. Vemos el Open Society Foundation en muchas organizaciones de derechos humanos y otras de drogas en Naciones Unidas. Hay un fenómeno ahí de este cambio de poderes que, repito, mencioné antes, no son solo los gobiernos, son también las corporaciones nacionales y otros actores, las ONGs, unas independientes, muy pocas de ellas, la mayoría instrumentos de las propias corporaciones. O sea que esto está amarrado por muchos lados, por el lado del sector privado, por el lado del sector público. La Asamblea General, cuando lo aprobó esos objetivos de desarrollo, y de la misma manera que el lenguaje, ¿no es cierto?, que mencionaba el profesor antes, quien no adhiera a esos principios es un paria, no sé, es un paria, perdón, no sé cómo dice en español. Hay que adherir, porque esos principios son tan románticos y frondosos que sin duda alguna hay que adherir. Lo que hay que entender, ¿no? Y yo creo que también desde el punto de vista, si hay alguna intención de atacar esa agenda, es que de la misma manera que ellos la implementaron de manera granular, ¿no es cierto?, a través de muchos frentes, horizontal y verticalmente, y además la atacan por medio de lo privado y lo público, un enfrentamiento a esta agenda tiene que ser de la misma manera, ¿no es cierto?, a cada uno de sus elementos con su propio mérito, y porque eso fue lo que ellos construyeron. Entonces, que esto está aquí, se trata de cuánta prioridad se le da y cuánto le deben los nuevos líderes de América Latina su puesto, ¿sí?, su puesto en el poder, a estos otros poderes, porque está clarísimo que en el caso de Boric, que en el caso de Petro, que en el caso de ¿quién más? Del Perú, de Castillo, ¿no es cierto?, hubo un apoyo determinante de estos grupos capitalistas, de donde está la ironía, lo que mencionaba el profesor es muy interesante, ese socialismo que desapareció, el socialismo que reapareció rancio y en una versión totalmente deslavada, ahora está siendo apoyado por las corporaciones multinacionales. Ese es un paradigma nuevo. No se entiende obviamente desde el punto de vista ideológico, pero sí desde el punto de vista de la búsqueda del poder. Entonces hay una deuda de estos candidatos con el World Economic Forum, con los gobiernos que están manejando la parada desde Suiza en este momento. Digo desde Suiza por ponerlo en algún lugar, obviamente. Hay una deuda. Petro tiene esa deuda clarísima cuando pone de primera prioridad el cambio climático, ¿no es cierto? Y no pone a la droga, por favor, qué pena. No, Holanda, tulipanes y Colombia, droga, por favor. Esa vaina me parece como... y otros lo tienen también. Otros lo tienen en sus agendas. Digo, en las Naciones Unidas hay una agenda prácticamente homogénea en este momento que puede ser una agenda global, pero no necesariamente se tiene que traducir en las prioridades de todos, ¿no es cierto? Sí, el clima es de todos, es un problema de todos efectivamente, pero no necesariamente es la prioridad de cada país independientemente. O sea que sí, eso se va a implementar. Lo que pasó en Sri Lanka y yo sí creo que puede haber un parecido. ¿Por qué? Yo conozco Sri Lanka y conozco gente de Sri Lanka y más o menos la situación. Es una democracia incipiente, pero más o menos estaba funcionando. El país empezó a empobrecer por varios motivos, no solamente por los últimos que se mencionaron, pero sí se cogió como de ejemplo, como quieren coger a Colombia, ¿no? Nosotros somos la sede del Foro Económico Mundial para América Latina, ¿no es cierto? Eso lo definió el presidente Duque. Somos un ejemplo en todo sentido de no solamente de la presencia de estas fuerzas multinacionales, sino de la izquierda que la apoya, ¿no es cierto? Tenemos esa mezcla por los dos lados como de socialismo del siglo XXI ideológicamente pervertido, si se quiere, para los propios socialistas, y de esta nueva capacidad de las multinacionales. O sea que eso va a pasar. Yo creo que la pregunta no puede ser más si va a pasar o no va a pasar, sino cómo va a pasar. Esa es la pregunta básica. Profesor Bula. Perdón, lo de Sri Lanka, qué pena que me pasé. Efectivamente, qué pena, sí es importante. Lo de Sri Lanka tiene que ver con una de las partes de ese modelo y una parte muy importante, ¿no es cierto? Las economías verdes. La economía verde, ellos cogieron a Sri Lanka como ejemplo, precisamente, pararon la importación de ciertos elementos químicos para la agricultura, etcétera, pero eso mismo lo está viendo los Estados Unidos de América, y ahí se trata de la transición energética, y eso se va a tratar para todos. Que vamos en esa dirección de energías verdes, de eso no hay duda. Vimos ya quienes los están promoviendo, los grupos financieros más poderosos del planeta, sin lugar a duda. Ahora es la velocidad
y cuán abrupto es ese cambio. En Estados Unidos estamos viendo lo que pasó. Se interrumpió la producción de petróleo desde el día 1, cuando interrumpieron el Keystone Pipeline, la producción criolla de petróleo. Ellos exportaban petróleo, eran autosuficientes. Alaska les sobra petróleo, ¿no es cierto? Estados Unidos les sobra petróleo. Ahora están importando petróleo, ¿no es cierto? O sea que eso es todo por lo que se llama el Green New Deal, ¿no es cierto? Y esto tiene dos aristas. Por un lado, eso contribuye a debilitar a los Estados Unidos como potencia unipolar, que es uno de los grandes propósitos de cambio a nivel global durante los próximos años. Y por otro lado, introduce esto de manera ya durable, ¿no es cierto? En Europa ya se habla que carros eléctricos en el 2035, etcétera, etcétera. Y ya se habla, aunque les ha tocado echar para atrás y para adelante, ahí ven a Alemania explotando carbón por el hecho de la guerra, etcétera. Esto es una guerra energética que está comenzando, y ya comenzó hace tiempos, pero que en este momento está tomando vuelo, diría yo. Y Sri Lanka es un buen ejemplo de cómo no hacerlo. Este país, Sri Lanka, yo creo que dentro de la definición de ellos constitucional, ellos se definían como una república socialista. Ese modelo económico fue lo que en parte les permitió, desde la planificación central, tomar estas medidas tan abruptas como poder prohibir la importación de fertilizantes sin tener en cuenta la función empresarial de las personas que estaban en el campo y que era un medio idóneo para la producción, pues, de alimentos. ¿Qué posibilidades hay de que América Latina, pongamos un caso, Colombia, pueda tomar medidas similares con resultados similares? Doctor Luis Guillermo. No, yo no sé, yo creo que vamos para unas 3 o 4 décadas de pendejada. Mire, el asunto, África, cuando África a finales de los 60 y los 50, en fin, de los 60 y los 70, pues empieza a salir del colonialismo, allá llegaron los socialistas. Recuerden que Cuba incluso mandó soldados a Angola y todas esas vainas. Y salió Jules Nyerere y otros líderes y hablaban del ancestro socialista africano y en fin. Y África estuvo enredada todos los países que tratando de fusionar el antiguo socialismo africano con el nuevo socialismo, en fin, y eso fue un desastre. Y África, que se pasó más o menos 3 décadas ida en esas cosas, sufrieron mucho y ahora pues nadie está en el socialismo en África, pues todos están buscando pues economías de mercado y África está creciendo muchísimo. Omar, uno puede constatar que la dinámica económica de África desde hace algunos años es bastante interesante y muy superior a la de América Latina, porque se olvidaron de la mentecatez del socialismo y todas esas cosas. Entonces, nosotros estamos aquí otra vez como de eso, porque a veces como que la bobada no se quita, sino apunte fuerte, ¿cierto? Es que la letra con sangre entra. ¡Bobos! Pues vean, ese es el problema. Doctor Luis Guillermo, doctor Omar, esta mañana le compartía al equipo de trabajo nuestro en la Fundación Escuela Libertad la revisión de lo que es la nueva Constitución de Chile. Nueva Constitución de Chile que realmente viene siendo uno de los grandes problemas que tendrá que enfrentar ese país que venía creciendo a un ritmo importante en la región. Chile se destaca por su crecimiento económico, por su buen movimiento empresarial, sobre todo por su estabilidad inclusive política, y no habíamos visto nada de lo que estamos recibiendo ahora de Chile. De hecho, las encuestas indican que la gente votaría en contra de la nueva Constitución de Chile. Inclusive los que apoyaron a Gabriel Boric para llegar al poder están diciendo, un momento, pero esto no puede ser tan así. Van a temas que nosotros ya tenemos en la Constitución del 1991, como el de la propiedad con función social, de la propiedad privada. Entonces, aquí ya una forma de expropiar, es decir, señores, o ustedes pagan lo que les vale el impuesto predial, o pierden su predio. Es una forma de expropiar. Así ciertos sectores del mamertismo insistan en que eso no se llama expropiar, que eso se llama pagar lo justo por lo que se tiene. Además, hay que sumarle que esto se ve muy empaginado y emparejado con la agenda del 2030,
esto de pretender imponerle a los dueños de la propiedad privada qué es lo que pueden y deben sembrar en ella. Dicho de otra manera, el Estado se convierte ahora en el que le va a decir al ciudadano, al campesino, usted puede conservar o puede sembrar allí uchuvas, ají, papa, cebolla, y no lo que a usted le parezca, porque a fin de cuentas es su propiedad privada. Bueno, lo era hasta esto. Pero quiero que ahora vayamos a un par de reflexiones que nos debe dejar y que nos debe llamar la atención, que ha propuesto el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y su ministra. Primero miremos qué decía Gustavo Petro antes de convertirse en presidente de los colombianos, de los que votaron sobre todo por él y creen en sus causas justas. Pues vamos a ver qué fue lo que dijo en una de esas intervenciones que más debe preocupar a la ciudadanía. Y esta es precisamente cuando le preguntaron sobre el futuro del petróleo en Colombia. Escuchemos. Senador, en el hipotético caso de que usted gane las elecciones en Colombia, el 8 de agosto del año 2022, se levante, ¿qué va a hacer? Bien, hay que tomar medidas de tipo económico que puede tomar un presidente inmediatamente. Una, cesa la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Mensaje, vamos hacia una economía productiva, no extractivista. Habrá una transición tranquila, pero segura y seria, que empieza el primer día de gobierno. Segunda medida, subimos los impuestos a las importaciones de 4 ramas agrarias e industriales para defender la economía nacional y generar millones de puestos de trabajo hacia adelante. Esos 4 son producción de alimentos en el agro colombiano, transformación industrial de alimentos en Colombia, textiles y confecciones y cueros y confecciones del cuero. Si lo escuchan a... ¿Quién va a decir que no a esa maravilla que está planteando? El problema es que nunca explica cómo vamos a llegar allí. Como cuando propuso sembrar aguacates para reemplazarlo por el petróleo. Más o menos lo mismo. Pero aquí el problema está de fondo en el parar la exploración y la explotación de hidrocarburos en Colombia. Doctor Bula, cuando uno se atreve a tanto como para acabar con el 40% de los ingresos que tiene Colombia por cuenta de la exploración y explotación de petróleo, debe tener algo debajo de la manga, o acaso se puede improvisar a través de la Agenda 2030 y todo sale de maravilla. No, pues esto es, primero que todo, como dije, una clara obediencia a esa agenda internacional. Segundo que todo, tenemos ejemplos del tipo de transición que se debe y que no se debe hacer. La dependencia de los hidrocarburos todavía es muy, muy grande. Inclusive se sabe que a pesar de la introducción de energías verdes, hoy en día estamos solo en un 20%, algo alrededor de eso a nivel mundial, y los hidrocarburos se necesitarán todavía por varias décadas. Todo el aparato y el andamiaje industrial, ¿no es cierto? Y los automóviles y todos los medios de transporte del mundo siguen funcionando con base en hidrocarburos, y la introducción de las energías verdes, sobre todo la eléctrica, tiene sus propios problemas de explotación de los componentes que esta tiene, de tierras raras que también son finitas y que también tienen su geopolítica porque son manejadas más que todo por la China. Y por otro lado, ¿cómo se dice? El trauma de la transición. Se trata de rebajar el trauma en esa transición. Uno de los debates más conocidos de los grandes foros del clima, y sobre todo en el último de Glasgow, en el cual hubo un fracaso realmente por una posición inamovible de los países en vía de desarrollo, en el sentido de que los países ricos y los países que más han polucionado el mundo son los que deben pagar la transición, y que pusieran la plata donde estaban las palabras. Pues vamos a ver, eso dependerá. Si se trata de financiamiento y de reemplazar ese hueco, yo dudo mucho que la cooperación internacional para la adaptación al cambio climático, para el desarrollo, como la quieran llamar, sea suficiente. Ahora, todo puede pasar en este mundo tan fragmentado, ¿no es cierto? El mundo se fragmentó, y se fragmentó más aún después de la guerra Ucrania-Rusia, en el sentido también de los macroeconómicos, en el sentido de las quiebres de las cadenas de suministro. Ahora las regiones están tratando de
autoabastecerse, las naciones tratando de autoabastecerse, depender menos de otros mercados, y tenemos nada más y nada menos que la plataforma petrolera más grande del mundo aquí a la derecha, ¿no es cierto? Depende como a la izquierda, cuando quieran mirar, en Venezuela, ¿no es cierto? Y sabemos que en ese lado va a haber mucho movimiento político con Venezuela, lo que eventualmente, obviamente, no acabaría, pasaría una cosa a mi modo de ver, esto es hipotético, como en Estados Unidos, que es muy curioso porque Estados Unidos entonces para la producción, pero al mismo tiempo importa petróleo y ese mismo petróleo es contaminante, ¿no es cierto? Obviamente eso tiene una incidencia en términos de su comercio externo, pero al mismo tiempo sigue teniendo una serie de problemas a nivel de climático. Y esto va y viene. Ahora la energía nuclear está cogiendo más auge, ahora están llamando ciertos tipos de gases energía verde. Esto es una agenda muy complicada, pero yo sí creo que Colombia, ustedes vieron como la inversión de Ecopetrol bajó inicialmente, después subió un poco porque el propio nuevo ministro de Hacienda mencionó que no, que el petróleo no se iba a desmontar de manera tan rápida. Está todo en lo que mencionábamos antes, en la transición. Lo que no debemos dudar es que esa agenda es prioridad y también es deuda de Petro con aquellos que manejan la agenda global. Y ahora la forma que esta toma, pues esperemos que sea gradual. Lo que ese discurso que dio ahí parece que es radical. Si es lo primero que hace, como hizo Biden, se levantó el primer día y dijo paren la producción del Keystone Pipeline, paren el flujo del Keystone Pipeline, uno de los oleoductos más importantes de los Estados Unidos. Si eso es lo mismo y los ejemplos que se están dando de falta de energía en Europa, en Estados Unidos, son en países desarrollados, sin luz, en España, en Texas nevó y los ventiladores o las turbinas eólicas se trancaron, las células para la energía solar fueron cubiertas, no había cómo producir electricidad y eso fue hace 1 año y medio. 4 millones de personas en plena nevada se quedaron sin energía. Entonces se trata para allá vamos, de eso no hay duda. Yo creo que no podemos, esos pasos no se dan hacia atrás, afortunado o desafortunadamente, pero se trata entonces de cómo lo maneja. Esperemos que ese estilo radical que mostró antes de ser presidente no se aplique a cabalidad durante su presidencia. Muy bien, Álvaro. Profesor Luis Guillermo, el socialismo se caracteriza por la planificación central de las economías. Colombia en su constitución tiene un amplio margen de esto, desde encargar la dirección general de la economía al Estado, hasta entidades pequeñas como la UPRA en el Ministerio de Agricultura, que tiene la pequeña tarea de decidir qué se entiende por una tierra eficiente o productiva. El nuevo presidente llega con un equipo de gobierno de una tendencia de izquierda radical, y quien va a estar en la cartera del Ministerio de Hacienda, el doctor Ocampo, viene de asesorar y de trabajar con el exministro de Economía de la República de Argentina, que tuvo que renunciar por las pésimas consecuencias de su política. ¿Cree usted que Ocampo puede generar una situación, un desequilibrio macroeconómico en Colombia? Parece que perdimos conexión con el doctor Luis Guillermo. Mientras regresa el doctor Luis Guillermo a nuestra conexión, quisiera plantearles lo siguiente, y es que hemos visto cómo ese radicalismo probablemente que está encontrando Gustavo Petro por fin en la materialización, ¿no?, de esas ideas radicales, tiene su asiento inclusive en los ministros que van mencionando. Y antes de ir con el doctor Ocampo, que ya el doctor Luis Guillermo está con nosotros, antes de ir con el doctor Ocampo, veamos lo que ha dicho Susana Muhammad. Susana Muhammad es una mujer clave en todo este proceso y ella precisamente es una de las que ha dicho no al fracking, y lo dice de manera categórica, como si esto se tratara de una bandera que uno alza y dice es que lo logré. Parece más un capricho personal que pensar realmente en las consecuencias que puede traer para un país. Aquí en Noticias Caracol escuchamos su declaración al día siguiente de haber sido anunciada como ministra de Ambiente. Aspectos polémicos como por ejemplo el fracking, ¿qué va a pasar?
Queremos prohibir el fracking en el Congreso de la República y detener las licencias de los pilotos de fracking, que va a ser una de las primeras acciones que realizaremos como gobierno entrante. Es lo que dice la ministra, sin más ni más, y a esto habrá que sumarle, ahorita vamos a ver unas de Gustavo Petro donde compara la coca con el carbón y el petróleo. Es realmente alucinante escuchar este tipo de cosas. Pero, doctor Bula, ¿no cree usted que de pronto este tema de cerrarle las puertas a la exploración, la explotación en Colombia de hidrocarburos, lo que van a pretender en últimas es llevarnos a depender de Venezuela? ¿No cree usted que esa puede ser una posibilidad, que Colombia termine siendo dependiente de Venezuela? Estoy pensando mucho en el conflicto entre Ucrania y Rusia. A ver si de pronto nos lo trasladan aquí al vecindario. Pues yo estoy seguro que en todo lo que consideran dentro del marco de la posibilidad de algún tipo de unión o de armonía con Venezuela, como la apertura de fronteras, etcétera, se consideran esas cuestiones macroeconómicas y sin lugar a duda, teniendo los mayores yacimientos de petróleo del mundo al lado, pues ese tema tiene que estar sobre la mesa de alguna manera. Si es a propósito o no, me parece que no tengo los elementos para decirlo, pero lo que sí se está viendo es que la implementación de esa agenda 2030, como se le quiera llamar, globalista, etcétera, va a tener muchos matices según las especificidades de los países y las regiones donde se implemente. En esta región hay petróleo, ¿no es cierto? Y bastante en el caso de Venezuela, y Colombia tiene su petróleo también. En otras regiones la cosa será muy diferente. Hay otro tipo de recursos, otro tipo de gobiernos, de pujas políticas, etcétera. Entonces va a tener unas características muy propias. Ahora lo del fracking, eso ha estado en el discurso preelectoral de muchos candidatos, ¿no es cierto? Acabar con el fracking. Cuando se acercan al discurso, cuando ven que están perdiendo votos de cierto sector de la población, dicen lo vamos a revisar. Biden llegó a decir que no se iba a acabar, sin embargo acabó con él. Y después de que vemos conversaciones internas de ese partido donde decían, bueno, diga que lo va a acabar, y que no lo va a acabar y después sí lo acaba, haga lo que sea después de que lo elijan. Y eso es lo que está pasando con muchos de los líderes, ¿no es cierto? Les basta ser elegidos para olvidarse e inclusive implementar agendas totalmente contrarias a las que habían promocionado en su campaña. Entonces eso no nos debería sorprender. Ahora, sin duda alguna, el fracking es de las actividades que más vende en contra de la utilización de combustibles fósiles, porque es una actividad, digamos, más agresiva desde el punto de vista minero, si se cree, y que tiene mucho que ver no solamente con lo que produce, sino con la manera como se explota el hidrocarburo. O sea que yo sí creo que esto va a seguir así. No, yo no veo paso atrás en esto. Yo creo que para lucirse además ante el mundo, como le ha dado a los últimos presidentes que trabajan más para lucirse ante el mundo que ante sus propios ciudadanos. Y si seguimos en ese mismo tono del presidente Duque, que básicamente adoptó esa agenda a cabalidad, porque no es solo Petro, ¿no? Hay que dejarlo claro. Estamos en esta agenda gracias al presidente Duque y a su antecesor, al presidente Santos. El presidente Duque escribió un libro con el director del Foro Económico Mundial. El presidente Duque escribió un libro sobre el clima, ¿no es cierto? O sea, esto es una cadena de gobiernos que están siguiendo esta agenda. Ahora, si Petro se quiere lucir, pues, y nos coge de ejemplo, como en el caso de Sri Lanka, y no implementa una transición racional y no solamente para efectos publicitarios y políticos, pues estamos muy mal. Así lo veo yo. Álvaro. Tienes el micrófono cerrado ya. Qué pena. Profesor, ¿no? Sí. Tenemos problemas con la conexión, esperamos que se logre conectar otra vez. Que estaba muy interesante lo que decía, lo del África, totalmente de acuerdo. Yo estoy aterrado. Yo viví en el África 10 años. Ahora que pasó cuando en la reunión de Ginebra que querían firmar un tratado para manejar las pandemias a nivel supranacional, todo el mundo muy preocupado. ¿Qué iba a pasar cuando quién se opone? 41 países africanos. Son ellos los que se pusieron. Aquí todo el mundo callado porque aquí en América Latina somos subservientes. Pero África, yo lo viví, ellos ven a los organismos internacionales con otros ojos, que los organismos internacionales se han metido muchísimo en su política nacional, ¿no es cierto? Que es un postcolonialismo espantoso. Entonces ustedes ven como los gobiernos africanos sí le ponen la pata a las Naciones Unidas y dicen, hey, stop, se largan.
o paren, o aquí no. Usted se imagina, un presidente latinoamericano se va contra las Naciones Unidas, es como irse contra la inmigración, contra la política de género. Entonces lo pusieron en el mismo altar, ¿no es cierto? Y eso hay que desmitificar esas Naciones Unidas que cambian, son instituciones que cambian con el tiempo, como cambian las personas y como cambian los contextos históricos. Y hoy en día, sin lugar a dudas, si uno compara, les digo, comparen solamente el gran fondo que implementa esta agenda conjuntamente con las Naciones Unidas. Solo BlackRock, pongámoslo, 10 trillones de dólares. Ayer perdió 1 trillón. 10 trillones. El presupuesto de las Naciones Unidas anual es de 54.000 millones. ¿Cierto? Entonces, están en la misma agenda, pero ¿quién manda? ¿No es cierto? O sea que yo sí creo que aquí hay que apuntarle el dedo a varios, primero que todo, y esperar que la intensidad de la aplicación no sea, la intensidad y la calidad de la aplicación de esta agenda no sea desastrosa. Perdón. Empato con eso que estaba diciendo, profesor. Es curioso cómo países de África en unos cortos 5 años, 10 por mucho, han logrado hacer un cambio en sus estructuras políticas y económicas a favor del capitalismo y han hecho un cambio brutal, pero brutal es brutal. Uno de esos países, si no me falla la memoria en este momento, es Kenia. Tan es el cambio que ha hecho que tiene mejores indicadores económicos en algunos aspectos que Colombia. Sí, totalmente. África antes del COVID, perdón interrumpirte Álvaro, estaba creciendo al 9.8, 8.6%, Etiopía, Costa de Marfil, Kenia, Tanzania, las tasas de crecimiento africanas eran mucho más grandes, nosotros estábamos en el 3.4, ellos estaban en el 8-9%. Además, de alguna manera, bueno, ellos tenían más espacio para crecer, obviamente. Nosotros ya teníamos un nivel de desarrollo un poco más, medio, digamos, emergente, como lo quieran llamar. Sin embargo, uno ve en otros países, Ghana, ¿no? De donde venía Kofi Annan, es un país que tiene una democracia incipiente, pero que más o menos ha funcionado con base en el modelo ya existente. Las ganas de cambiar el modelo existente, obviamente muy contaminadas por esas ideas de izquierda, estatista, etcétera, pues no le convienen a nadie. Lo interesante, y yo me sentía de 10 años que vivía casi orgulloso cuando estos embajadores encabezados por la delegación de Botswana dijeron, no señor, esto es un problema de soberanía muy grande, la OMS tiene que parar ahí. Aquí nadie, aquí yo averigué después, nosotros íbamos a decir sí. Y los países de América Latina dicen, sí, aquí está nuestra soberanía, cójala, decida sobre nuestra salud. No, ¿quién se opone? Los africanos. Y obviamente las grandes potencias, China tampoco, pero países que en principio los vemos hacia abajo, ¿no es cierto? Subdesarrollados, no, que va, crecimiento económico alto, grandes universidades. Yo viví en el Cairo, también África, lo subestimamos mucho e irónicamente es un ejemplo de una continuidad que dejó por fuera todas, como decía el profesor, interesante, todas las ideas vetustas del socialismo donde nos estancamos nosotros. El mundo ya salió de ese paradigma del siglo XX. Que se desconoce, ¿no? Es algo que se desconoce. Hablando del imperialismo y de Fidel, pero ya pasó mucho tiempo. ¿Quién está hablando de Khrushchev? Pero nadie, ya no se habla de eso. Se habla de Putin, que está en una potencia que ahora es capitalista, que no tiene nada que ver con la agenda socialista, tal vez su historia, ¿no es cierto? Es otra cosa. Pero el mundo ha cambiado y la gente de América Latina tiene esa tendencia espantosa de haberse congelado en el tiempo, como si los hubieran congelado, y cuando se despierten se van a dar cuenta, cuando se descongelen, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta de que estamos en otro mundo, con diferentes engranajes de poder, ¿no es cierto? Y con diferentes madureces de democracias que ahora se ven más parejas, ¿no es cierto? De alguna manera cuando vemos el ejemplo del África, inclusive del Asia. Asia también votó el socialismo por la ventana, a pesar de ciertos gobiernos de corte socialista, pero si tú ves a Vietnam, Tailandia, Camboya, ¿no es cierto? Malasia, Singapur, ahí tienes ejemplos de éxito. Doctor Bula, cuando nosotros miramos la situación de Colombia, nos encontramos en que Colombia es un país que tiene un déficit fiscal probablemente de más de 83 billones de pesos. Vienen anunciándonos una reforma tributaria, esta de entre 50 y 65 billones de pesos. Recuerdo que lo que llamaron estallido social y que la senadora María Fernanda Cabal llamó toma guerrillera hace un año, se produjo por una reforma tributaria que estaba planteando el gobierno Duque y que costó la salida de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que era una reforma tributaria de
23 billones, 23.5 billones de pesos. De esos 23.5 billones de pesos, por lo menos 15 billones de pesos era plata que iba efectivamente a las clases más necesitadas y más pobres para convertirlas en subsidios por cuenta de la pandemia. Aquí lo que llama la atención es que estos adeptos al petrismo creen que es posible toda esa cantidad de regalos que prometió Gustavo Petro. Recuerde usted que la agenda de subsidios de Gustavo Petro es mayor a los 160 billones de pesos anuales. Va a tener una reforma tributaria que, si le va bien, es de 50 billones. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar los otros 70 que le harían falta para poder organizar las cuentas? Entonces, esto de promesa y promesa, pero además, ¿cómo va a ser la conducta de alguien que quiere implementar una agenda del 2030, una agenda 2030, sin plata? Una cosa es tener con qué implementar la agenda, regalar, dar subsidios, entregarle a los votantes de él lo que ellos quieren, y otra cosa muy distinta es poder lograrlo. De hecho, tengo mis reservas, que haya una posibilidad de una reforma de 50 billones de pesos. Eso no le cabe en la cabeza a nadie, sino es sacrificando a los más necesitados. Pero ¿es posible una agenda 2030 en un país sin plata, como es el caso de Colombia en estos momentos? Pues es muy difícil. El mundo entero sufrió con el COVID, primero que todo. La recuperación, que tanto le han hecho tanta propaganda en el caso de Colombia, es el caso de muchos países. Están creciendo bastante después del COVID porque tenían que recuperar terreno, ¿no es cierto? Estábamos en negativo, Colombia en 6.2. Entonces, cuando uno dice crecimos al 4, sí, estamos recuperando terreno. Después esas tasas se van a estabilizar en un momento dado a ser más convencionales, ¿no es cierto? En el 2, en el 3, como estaban antes, 4%. Ahí podemos medir en serio el éxito económico, tanto de este presidente como el próximo presidente. Es muy prematuro medir ese éxito económico en términos de recuperación, a mi modo de ver. Ahora, ¿de dónde la plata? Primero, si hablamos del petróleo y cortamos los ingresos petroleros, ¿de dónde la plata si le subimos los aranceles a las importaciones? ¿Y de dónde la plata si tenemos una reforma tributaria 2 o 3 veces más costosa que la anterior? ¿De dónde la plata? ¿No es cierto? Efectivamente, hay muchas promesas, y en ese caso no es solo Petro. Creo que es en la historia todo candidato promete más de lo que cumple, pero en este caso estas promesas se van mucho más lejos de las capacidades reales desde el punto de vista de recursos, y también desde el punto de vista de las reformas institucionales que hay que hacer para implementar ese tipo de políticas. Eso demora, eso toma tiempo, y eso puede ser muy traumático. Son ejercicios de reingeniería, de cambio de la administración pública, y eso no es fácil. Todo eso cuesta también. Ahora, curioso ahí es ver si no salen a la calle a protestar, porque si no salen a la calle a protestar por una reforma tributaria 2 o 3 veces más costosa, vemos que no había ningún tipo de autenticidad, aunque lo sabemos ya, ¿no es cierto? Que las protestas habían sido obviamente maquinadas, pero veremos cómo bajo una propuesta del doble de onerosa, ¿no es cierto? De pronto no hay ¿quién va a salir a manifestar? Nadie va a manifestar. Es decir, los que financiaron las protestas pasadas no van a financiar protestas en contra de su propio gobierno, ahora en su propio candidato. Y eso va a ser, a pesar de que va a ser muy indicativo de quiénes eran los que estaban moviendo la alfombra antes de las elecciones, la gente tiene una memoria muy corta, pero eso va a pasar. Ahora, sin lugar a duda, Petro no solamente tiene los problemas propios de la recuperación económica post-COVID, de la recuperación del juego que hay ahora en términos de la guerra de Ucrania y Rusia, porque la subida del petróleo también le ha convenido a algunos países productores de petróleo. Hay algunos, inclusive vi un artículo diciendo que la guerra de Ucrania y Rusia le ha convenido a muchos de los países emergentes por varios motivos. Han podido exportar más cereales a otros mercados que están llenando los huecos que no pueden en energía y en alimentos que no pueden ya llenar los rusos o los ucranianos u otros por todo este régimen de sanciones. Entonces va a ser muy difícil. Ahora, si a una situación económica precaria, como que yo creo que es precaria, en grosso modo, ¿no es cierto? El que hayamos crecido un poco, etcétera, eso no o que le hayan reducido no sé cuántos miles de hectáreas a la coca, perdón, eso era solo un comentario aparte, pero es muy triunfalista, y ninguna economía está en este momento en la posición de darse el lujo de hacer unos cambios radicales al modelo económico sin consecuencias muy nefastas. Yo lo veo muy difícil, muy difícil, y espero que ese manejo económico de Colombia, que a pesar de los vaivenes políticos de las últimas décadas
ha sido relativamente razonable, no se acabe, porque hay que al César lo que es del César, y hay un manejo económico más o menos permanente, ¿no es cierto?, desde hace menos de unas 2 o 3, 4 décadas o más de la economía en términos monetarios, fiscales, etcétera, que si se le da un vuelco demasiado abrupto, lo mismo que el clima, pues se va a sufrir mucho, sobre todo si estamos en un momento de debilidad. Pues, doctor Omar Bula, muchísimas gracias por atendernos. De verdad ha sido muy edificante este espacio que hemos tenido con usted, con el doctor Luis Guillermo Vélez, quien lamentablemente por temas de conexión no pudo continuar con nosotros. Doctor Álvaro, muchas gracias también por estar con nosotros aquí en la Fundación Escuela Libertad, llevándole conocimiento y análisis de fondo de los temas que importan. Sé que muchos se incomodan y entonces maltratan y parece que no tienen un argumento distinto en su cabeza que decir cualquier vulgaridad o cualquier frase destemplada, lo que habla muy poco o habla bien mucho de su poco conocimiento y convencimiento de los argumentos para poder debatir. Les agradecemos mucho, doctor Omar Bula, una feliz tarde y estamos hablando. Claro que sí, con mucho gusto. Además, Álvaro, muchísimas gracias, muy ameno el espacio y qué lástima que el profesor se fue porque estaba muy interesante todo lo que estaba diciendo. Muchísimas gracias. Okay, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctor Álvaro, muchísimas gracias. Doctor Damar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos espacios. Y hablando del tema de los improperios, señor, dime la fuerza del improperio y te diré la debilidad del argumento. Pero por supuesto, realmente no tienen en qué basar sus diatribas, sino en un descarado y simple grosería, mala palabra, mala expresión, lo que dice mucho de quiénes son y cómo se formaron. A ustedes, los que estuvieron pendientes de nosotros y apoyan esta hermosa causa en la Fundación Escuela Libertad, les vamos a dejar nuestras redes sociales para que por favor nos sigan en @FaceLibertad. Ahí está todas nuestras redes sociales, simplemente nos buscan así en Instagram, nos buscan así en Twitter, nos buscan así en Facebook, ahí nos encuentran. Mil gracias, que Dios los bendiga, que tengan una feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias por estar con la Fundación Escuela Libertad. Hoy nuestro tema, Agenda 2030, el camino hacia la destrucción, que ya quedó claro que ese es el camino, precisamente el que nos pretenden imponer a través de las ideas del socialismo. Una feliz tarde. Muchas gracias.